Bendiciones, ¿cómo estás? Padre te bendiga. Estamos conectados a través de las redes Ministerio de Senda Antigua, Luz a las Naciones. Bienvenidos a todos. Damos gracias al Padre por este día de reposo. Buen reposo para todos. Yahweh les bendiga. Así que vamos a comenzar el mensaje de hoy. Bendecimos en nombre de Yahweh. Shabbat Shalom para todos. Y vamos a comenzar entonces con el mensaje de hoy, haciendo una oración al Padre, entregando una oración a nuestro Padre Celestial, para que Él una vez más, como siempre, pueda hablar a su pueblo, pueda hablar a tu vida, a tu corazón. Te damos gracias, Yahweh, por tu amor y por tu misericordia, por este ministerio, porque Él es bueno y Él siempre está con nosotros. Amén. Así que bienvenidos a través de las redes sociales, Instagram, Facebook, canal de YouTube, Pastor Eric Tiseira, Ministerio de Senda Antigua. Bienvenidos a todos. Y vamos a orar al Padre. Vamos a hacer una oración al Padre, entregando este mensaje en sus manos, que el mensaje de hoy pueda bendecir tu vida, pueda edificar tu corazón, tu alma, en el nombre de su amado Mesías, de su amado Hijo. Amén. Así que oramos. Gracias, Yahweh, te damos por este día de reposo, por este día Kadosh que tú has apartado para tu pueblo, para tus hijos, para nuestras vidas. Que este mensaje pueda ser un mensaje de bendición para todo aquel que lo escuche. Que a través de tu espíritu puedan entender, discernir, comprender tu palabra y comprender este mensaje. La importancia de entender quién es un incircunciso y quién es un circuncidado. Por eso, Padre, que este mensaje pueda dar fruto espiritual, que pueda ser de bendición para cada uno de mis hermanos. En el nombre de Yahshua te damos gracias, Padre. Amén. Bien, hermanos, entonces bienvenidos a todos. Bendiciones, buen reposo para todos. Vamos a comenzar entonces con el mensaje de hoy. El mensaje de hoy se llama El Incircunciso. Así se llama el mensaje de hoy. Un mensaje muy bueno que el Padre me dio cuando volví de viaje de México. Un mensaje que Yahweh habló a mi vida y que me habló claramente la diferencia que hay en aquel que es circuncidado para Yahweh y aquel que es incircunciso delante de Yahweh. Entonces vamos a iniciar con este mensaje. Vamos a comenzar con la escritura, porque es un mensaje que quizás muchos no lo van a entender, no lo van a comprender, pero es un mensaje necesario, ya que tiene que ver con el pueblo de Yahweh. Denme un segundito acá. Ok, bien. Entonces vamos a iniciar el mensaje este de la incircuncisión o el incircunciso, que tiene que ver con la historia del rey David cuando él pelea con Goliat. Yo por eso puse la imagen del mensaje de Goliat y David. David todavía no era rey, pero vemos la historia del llamado de David, que Yahweh unge a David tan solo teniendo pocos años, 8, 9 años de edad. David es ungido como luego sería un futuro rey para Israel. Entonces vemos cómo David era lleno del Ruach, del Espíritu de Santidad de Yahweh, y cómo David con autoridad espiritual ejecutó a Goliat, lo mató, lo golpeó con una piedra y a través de que él cayó y lo noqueó, le cortó la cabeza. Recuerden que Goliat medía alrededor de más de 3 metros de altura, su armadura pesaba casi 100 kilos y era realmente un gigante de la tierra de Anás y de claramente parte de los filisteos que eran enemigos del pueblo de Israel. Y David fue siempre un joven valiente, un joven que
siempre iba para adelante, porque él era pastor de ovejas desde pequeño, de niño, y que muchas veces defendía sus ovejas a través de leones, a través de osos. Él realmente era un guerrero. Entonces vemos que a través de la historia del rey David, a través de la historia de David y Goliat, vemos una diferencia en lo que vemos como él lo llama a Goliat. Lo llama como incircunciso. ¿Quién eres tú? ¿Quién es este incircunciso que viene a pelear, que viene a atentar al pueblo de Israel y viene a insultar a Yahweh o a su pueblo? Obviamente yo le estoy parafraseando y le estoy diciendo más o menos lo que dice la Escritura para hacer un resumen, pero vemos que acá hay una verdad espiritual en lo que es la incircuncisión delante de Yahweh y lo que es la circuncisión. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que una persona que es incircuncisa, in significa que no es circuncidada delante de Yahweh, no es tomado como parte del pueblo de Yahweh. No es tomado como hijo o hija de Yahweh. Por eso este mensaje es un mensaje profundo que muchos tienen que entender, muchas mujeres que son hijas de Yahweh y muchos hombres específicamente que son hijos de Yahweh. ¿Por qué? Porque este mensaje tiene una verdad espiritual que debemos de comprender. Entonces, cuando hablamos de la circuncisión, hay una ley, un mandamiento de Yahweh en su Torá acerca de que todo varón al 8º día debería de circuncidarse. Circuncidar el prepucio de su parte íntima sexual del hombre. Entonces, esa sería una señal de un pacto que Yahweh haría con Abraham y su descendencia. Es decir, Abraham, Isaac, Jacob, y de Jacob las 12 tribus de Israel y toda la descendencia de las demás tribus. Entonces, cuando hablamos del que es circuncidado para Yahweh y es parte del pueblo de Israel, es aquel claramente que está apartado, que está consagrado para Yahweh. Y todo lo contrario es que el incircunciso es aquel que es parte de un pueblo pagano. Es aquel que es parte de el enemigo del pueblo de Israel. Entonces vemos, cuando vamos a las Escrituras, que Yahweh a través de la Torá nos habla acerca de la incircuncisión, pero también nos habla a través de la circuncisión. Y lo podemos ver en 1 Samuel capítulo 17, donde dice ahí claramente la historia de David y Goliat. Por eso David declara y dice: ¿quién es este filisteo incircunciso? Y ahí David se enfrentó con él. Y dice la Escritura claramente que le cortó la cabeza, y a través de esa gran victoria él fue renombrado dentro del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué es lo que sucede? David era un joven que a los 8 años de edad fue circuncidado, como lo fue Abraham, que fue el padre de la fe. Abraham fue aquel que Yahweh le mandó a circuncidarse ya en avanzada edad. También circuncidó a Ismael y también a Isaac. Isaac fue circuncidado y Ismael también. Por eso a través de la descendencia de Ismael hoy hay millones de personas que vienen de la descendencia de Ismael, como claramente nosotros conocemos como lo que es Arabia, Turquía, lo que son los musulmanes, todo lo que tiene que ver con la religión del Islam, que tienen su libro sagrado que se llama Corán y tienen su profeta llamado Mahoma.
Y ellos claramente dentro de sus leyes mandan a circuncidar a todo varón. ¿Pero por qué? Porque ellos se basan de la Torá. A través de la Torá es que forman el Corán. Entonces ellos también son circuncidados. ¿Por qué? Porque su padre, que fue Ismael, fue circuncidado por Abraham. Entonces en Génesis 17, claramente dice la escritura que Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado. Y circuncidó a Ismael, donde tenía 13 años de edad, y también a Isaac, cuando tenía 8 días de vida. Entonces, ¿por qué Yahweh habla con Abraham y le dice claramente que será señal de un pacto? Génesis 17, versículo del 10 al 12, Yahweh le dice a Abraham la importancia de la circuncisión. Y dice claramente ahí la escritura, ahí dice en Génesis 7, este es mi pacto entre yo y ustedes. Primer pacto, este es mi pacto entre yo y ustedes y su descendencia. ¿Qué pacto sería? Que Yahweh sería su Elohe, su Dios, su poderoso, su juez, etc. Y también con el pueblo, con la descendencia de Abraham. Por eso le dice, tu descendencia será como las estrellas del cielo, como las arenas del mar. Y de Abraham vino Isaac, de Isaac vino Jacob, y de Jacob vinieron las 12 tribus de Israel, y a través de las 12 tribus de Israel que se dispersaron entre las naciones, se dividieron en dos casas en el tiempo de lo que fue después del rey de Salomón, que Salomón era el hijo de David, en el siglo 8 y siglo 7 antes del Mashiach, antes del Mesías, se dispersaron entre las naciones por medio de la consecuencia del pecado, que sería cautiverio babilónico para Judá y cautiverio asirio para Efraín. Judá vuelve después de 70 años a la tierra de Israel, pero Efraín, que representaban las 10 tribus que quedaban, no volvieron a la tierra prometida, entonces se dispersaron entre las naciones. Y hasta el día de hoy están entre las naciones. Y ahora están siendo llamados y restaurados por medio de Yahweh y por medio de su palabra y por medio del sacrificio de su Hijo. Entonces Yahweh marca a Abraham un pacto y le dice, y es la señal del pacto, será la circuncisión sobre todo el pueblo de Israel, será una señal del pacto en el hombre. ¿Por qué? Porque en el hombre hay autoridad, en el hombre está el llamado de Yahweh y será esa señal del pacto, que sería el prepucio cortado, para significar que todo hombre que es dentro del pueblo de Yahweh sería apartado. Y acá muchos cristianos no entienden este tema de la circuncisión. ¿Por qué? Porque aquel que ha estudiado la Biblia en el contexto griego, en el contexto español, latín, nunca les han enseñado acerca de lo que son los mandamientos vigentes. ¿Por qué? Porque muchas enseñanzas en institutos bíblicos, en tantos pastores cristianos evangélicos, nos han enseñado mal con respecto al antiguo pacto. Y tenemos que entender que hay mandamientos que están vigentes a pesar de que estamos en un nuevo pacto por medio del sacrificio del Mesías. Entonces, nosotros tenemos que entender, todo aquel que ha sido cristiano o todo aquel que es cristiano y va a la iglesia no es un gentil, porque el gentil es pagano, sino que somos parte de Efraín, parte del pueblo de Israel que se dispersaron entre las naciones. Sabiendo que somos parte de Efraín, somos parte del pueblo de Yahweh, somos parte de los dos pactos y somos parte de los mandamientos que están vigentes.
Y yo muchas veces este tema de la circuncisión lo he enseñado en la escuela y lo he enseñado en diferentes mensajes, ya que en el canal de YouTube, ahí en Eric Teixeira, Ministerio de Oración Antigua, van a encontrar muchos mensajes sobre este tema. ¿Por qué? Porque la circuncisión es señal del primer pacto que Yahweh hizo entre Abraham y su descendencia. Si nosotros somos parte de Efraín, somos parte de la casa de Efraín, parte del pueblo de Israel, significa que esos mandamientos, esos preceptos que Yahweh determinó en el primer pacto, que son mandamientos vigentes, que son mandamientos perpetuos, debemos de guardarlo. Y cuando estudiamos acerca de esos mandamientos, sabemos que no son muchos, pero son mandamientos vigentes, como el día de reposo, como los alimentos, como las fiestas, entre otros mandamientos. Entonces tenemos que entender qué es la circuncisión. La circuncisión en el antiguo pacto tiene un significado y tiene una forma, y la circuncisión en el nuevo pacto tiene un significado y tiene otra forma. El antiguo pacto se cortaba el prepucio, que es la piel que cubre la cabeza de la parte íntima sexual del hombre. ¿Por qué? Porque esa sería la señal de todo hombre que sería parte del pueblo de Israel. Por eso, el primer pacto era que Yahweh sería su Elohe en Abraham, Isaac, Jacob y de las 12 tribus de Israel. Y la señal de ese pacto sería la circuncisión del prepucio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando viene el nuevo pacto, a través del sacrificio del Mesías y a través del Espíritu de Santidad del Padre, en Shavuot, en Pentecostés, el Espíritu de Yahweh desciende y se cumple la profecía de Joel. Y se cumple la profecía del profeta Jeremías, cuando dice, y derramaré mi ruaj, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y los jóvenes tendrán claramente visiones, y los ancianos soñarán y profetizarán. Está hablando de lo que sería cuando el espíritu de Yahweh descendería a través del sacrificio del Mesías, que sería el nuevo pacto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se cumple lo que dice Jeremías, que él hará un nuevo pacto con la casa de Israel, Jeremías 31. No como un pacto que hice anteriormente, que invalidaron mi pacto, mis mandamientos, que eran los 10 mandamientos y luego 613 mandamientos positivos y negativos, que lo han invalidado, que lo han roto. ¿Por qué? Porque han hecho lo malo delante de mí. Sus padres lo invalidaron, pero yo voy a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel, con Judá y Efraín, no con gentiles, no con pueblos paganos, con Judá y con Efraín. Entonces escribiré mis palabras, mi Torah, mis instrucciones, mis mandamientos en sus mentes y en su corazón. ¿Y cómo lo hizo él? A través del Espíritu de Santidad de Yahweh. Cuando él descendió en Shavuot, en una de las fiestas del pueblo de Israel, que en el español lo conocemos como Pentecostés. Y ahí descendió y todos comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Por qué? Porque el don de lenguas es una herramienta que el Espíritu de Yahweh le da, y hablaban maravillas de lo que Yahweh había hecho. Y el primero que fue usado por el Espíritu de Yahweh en el nuevo pacto fue Pedro, y empezó a predicar con denuedo, con autoridad, comenzó a hablar de parte de Yahweh. Entonces, ¿qué sucedió en el nuevo pacto? Hubo una circuncisión en el corazón, ya no en un prepucio como el antiguo pacto. Pero esa circuncisión de corazón
significa el nuevo nacimiento. Es decir, aceptar el sacrificio del Mesías, creer en el sacrificio del Mesías, recibir el Ruach de Yahweh, el Espíritu de Santidad, y volver a nacer. Es decir, comenzar a tener una vida espiritual con el Padre. Ahí es donde el Espíritu de Yahweh viene y circuncida nuestro corazón. ¿Qué significa eso? Tener un corazón de piedra, tener un corazón duro, muerto por el pecado, a tener un corazón sensible en las manos de Yahweh. Circuncidar significa cortar lo que no va. ¿Qué cortó el Ruach a través del sacrificio del Mesías? Cortó el pecado, la esclavitud del pecado, la muerte, la enfermedad, la condenación. Entonces hay dos tipos de circuncisión en la Biblia. Está la circuncisión del prepucio en el Antiguo Pacto y la circuncisión del corazón en el Nuevo Pacto. Entonces la pregunta es, ¿cuál es válida hoy en día? Y la mayoría de los cristianos dicen, no, la de corazón, porque ya estamos en el Nuevo Pacto. Ya estamos en la gracia, ya no estamos más en la ley o en el Antiguo Pacto. Eso es verdad, estamos en el Nuevo Pacto, estamos en la gracia, en el regalo inmerecido que Yahweh nos dio por medio de su Hijo, pero hay mandamientos del Antiguo Pacto que son perpetuos, que son de generación tras generación, que aún en la Nueva Jerusalén se van a tener que guardar. Y eso es lo que muchos cristianos no entienden. ¿Por qué? Porque nunca le enseñaron correctamente las Escrituras. Por eso los dos pactos están unidos. No es pacto antiguo y pacto renovado, como muchos dicen. No. Es antiguo pacto y nuevo pacto. Pero los dos están unidos. No puede existir el nuevo pacto sin el antiguo. No puede. Y si el antiguo pacto no se entiende correctamente, no se comprende en las Escrituras correctamente, menos vamos a entender el nuevo pacto. Por eso damos gracias a Yahweh por todos estos años de ministerio de Hacienda Antigua que nos ha permitido estudiar, escudriñar y conocer el antiguo pacto. Hemos estudiado todos los mandamientos, hemos entendido qué mandamientos están vigentes, cuáles no, hemos entendido las cosas erradas que nos han enseñado en las iglesias cristianas, en las iglesias católicas. Y hasta este nivel y altura podemos entender el antiguo pacto claramente. Entonces, de esa manera, entendiendo el antiguo pacto, ahora podemos ir al nuevo pacto. Por eso el próximo año, si Yahweh lo permite, vamos a ir en profundidad a estudiar el nuevo pacto, que sería del libro de Mateo hasta Apocalipsis, donde vamos a escudriñar, vamos a estudiar cada libro, cada epístola, cada carta, y vamos a entender realmente lo que quiso decir el Mashiach en sus enseñanzas y lo que quisieron decir los apóstoles. Porque todos ellos, tanto el Mesías como los apóstoles, predicaban y enseñaban lo que la Torá decía. Porque eso es algo que millones de cristianos no entienden. ¿Qué enseñaba Pablo? ¿Qué enseñaba Pedro? ¿Qué enseñaba Juan? ¿Qué enseñaba Santiago? ¿Qué enseñaban los discípulos? El Mesías. Enseñaban Torá, enseñaban Antiguo Pacto. Y cuando yo digo Torá, automáticamente en tu mente te viene el judío. Ese judío vestido de negro, con el talí y con la kipá. ¿Sabes por qué te viene esa imagen? Porque tu mente está adoctrinada y estructurada por un sistema. Torá es instrucción, enseñanzas, mandamientos que Yahweh le dejó al pueblo de Israel, no a los judíos. Al pueblo de Israel, a las 12 tribus y a su descendencia. Entonces necesitamos pedirle al Espíritu de Yahweh que nos dé luz y entendimiento con respecto a las Escrituras. Porque la verdad de Yahweh no está dividida en dos. La verdad de Yahweh es una. Y se unen a través de los dos pactos. Entonces,
Cuando entendemos que son válidas las dos circuncisiones, debemos hacer las dos circuncisiones. El hombre de Yahweh, el hombre que es parte del pueblo de Yahweh, debe hacer las dos circuncisiones. Y muchos dentro de los que estudian las escrituras, la Torá, la Biblia en el hebreo, los que están en la restauración, los que están en raíces hebreas, en mesianismo, muchos se equivocan con respecto a la circuncisión. Porque no puede haber una circuncisión de prepucio sin antes tener una circuncisión de corazón. De nada sirve circuncidarte de prepucio, guardar Shabbat, alimentos, día de reposo, fiestas, etc., si tu corazón no está circuncidado. Entonces, todo aquel que viene a Yahweh, todo aquel que viene a su verdad, debe circuncidar su corazón, debe volver a nacer. Tiene que dejar que el Espíritu de Yahweh venga claramente y nos transforme nuestra vida, nuestro corazón, nuestro espíritu muerto por el pecado empieza a cobrar vida y a tener intimidad con el Padre. Una vez que somos transformados, comenzamos a tener una vida espiritual, entonces ahí es donde tenemos que estudiar bien los mandamientos y la palabra de Yahweh y entender que está vigente y que no está vigente. Para que entiendan, hay 7 mandamientos fuera de los 10 mandamientos que están vigentes. De los 613 mandamientos que hay, solamente 7 están vigentes, sumándole los 10 mandamientos, 5 negativos y 5 positivos. ¿Por qué? Porque si uno le dice a un cristiano, hay que guardar mandamientos, hay que guardar Torá, te dice, no, vos te querés hacer judío, vos te volviste el judaísmo. Y eso no es realmente la verdad. ¿Por qué? Porque si somos parte del pueblo de Israel, no significa que seamos judíos. ¿Podemos ser judíos por descendencia? Sí, pero no significa que seamos judíos a guardar los mandamientos del Padre. Todo cristiano debería entender, comprender y guardar los mandamientos vigentes, como las fiestas. ¿Y qué hace el cristiano? Celebra Navidad, Año Nuevo, el Día de los Enamorados, el Día del Padre, la Madre, del gato, del perro, pero no celebra las fiestas de Yahweh, porque son fiestas de Yahweh, no son fiestas judías, son fiestas de Yahweh, para el pueblo de Israel, para las 12 tribus de Israel. Deberíamos guardar el día de reposo, que no es el domingo, porque Constantino en el siglo IV puso claramente el domingo como el día de Yahweh, o el día del Señor, como dicen ellos. Pero sabemos que dentro del calendario hebreo, porque así se debe de guardar el día de reposo, es de viernes a sábado. Y según Génesis, el principio, cuando Yahweh creó todo, Yahweh puso el día como tarde y mañana. Yahweh llama el día como tarde y mañana, no lo llama de noche a noche, de atardecer a atardecer, lo llama de tarde y de mañana. Entonces tendría que ser de viernes a sábado guardar el día de reposo, porque es para toda la creación, no solo para el pueblo de Israel, no solo para 12 tribus, sino para toda la humanidad. Aún los animales deberían guardar el día de reposo, porque así Yahweh lo determinó. Entonces la circuncisión debe ser del corazón. Debemos ser transformados espiritualmente y así guardar mandamientos. Y todo hombre debería ser circuncidado, no importa la edad que tengan. Todo hombre debe ser circuncidado. ¿Por qué? Porque el que es circuncidado, el que guarda la señal del pacto que Yahweh hizo entre Abraham, Isaac y Jacob y las 12 tribus de Israel, es aquel que será bendecido. Y David fue alguien que fue circuncidado al 8º día. Como tantos hombres de Yahweh.
Podemos ver la historia de Moisés, cómo Yahweh permitió que viviera 40 años en Egipto. Luego fue 40 años pastor de ovejas y fue 40 años líder del pueblo de Israel. Pero ¿qué sucedió? Cuando Yahweh lo llama a Moisés, obviamente se circuncida, entiende la señal del pacto. Y de todos los hijos que tenía, Yahweh le manda a circuncidar a uno de ellos y él no lo hace. Y cuando él está yendo a cumplir el propósito de Yahweh con su esposa y sus hijos, Yahweh se enoja con Moisés y le manda una enfermedad tan grave que volaba de fiebre y se estaba muriendo. Y dice la escritura que su esposa comienza a orar y a interceder a Yahweh pidiendo misericordia porque veía que ese Moisés se estaba muriendo. Entonces ella le pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué él está así? Porque ha pecado, ha desobedecido un mandamiento, ha desobedecido una ordenanza que yo le he dicho, que circuncide a su hijo. Entonces dice ahí la escritura que ella agarró un cuchillo afilado, fue y le sacó el prepucio de la parte íntima sexual de su hijo y se lo presentó a Yahweh y dijo, bueno, aquí está, ya está, lo he hecho yo. Ten misericordia, perdónalo y dale vida. Y ahí vemos que la escritura dice claramente que Moisés se recuperó y luego entendió qué es lo que había pasado y le pidió perdón a Yahweh. Y muchas veces hay muchas personas que son tan ignorantes en las escrituras que se piensan que esto es una historia, que esto es algo del antiguo pacto y que eso no está vigente. Hasta el día de hoy está vigente. En la ciencia y en la salud, circuncidarse el hombre es un beneficio. Es más higiénico y produce más salud. Por eso tenemos que entender que cuando Yahweh manda sus mandamientos, sus preceptos a su pueblo, y todo lo que Él dice, lo dice porque Él es sabio, porque Él sabe todas las cosas. Lo mismo pasa con los alimentos. Hay animales que no se pueden comer. No, pero te hiciste judío. No seas ignorante, porque Yahweh determinó sobre su pueblo que no se puede comer. Y que aunque Yahshua murió y derramó su sangre y vino el nuevo pacto, no significa que puedas comer cualquier cosa. No, pero Pedro vio los animales y le dijo, mate, come. Eso era una visión, no era literal. No, pero dice Pablo en Corintios que se puede comer todo lo que está en la carnicería. Sí, la carnicería del pueblo de Israel, donde no había animal impuro. Lo que pasa es que muchos cristianos y católicos han sido enseñados tantos años con versículos bíblicos sacados de contexto. Te sacan de contexto la escritura y te la hacen doctrina. Por eso dice el profeta de Yahweh, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Todo hombre que venga a ser parte del pueblo de Israel, de Yahweh, y lo que es parte del pueblo de Israel es espiritual. Por medio de la fe de Abraham en el antiguo pacto y por medio de la fe en el Mashiach en el nuevo pacto. Debe circuncidarse en el corazón y luego en el prepucio. Porque es la señal del pacto de los hombres apartados para Yahweh. ¿Y por qué la mujer no debe circuncidarse? Porque el hombre es la cabeza, es la autoridad que Yahweh ha derramado sobre los ministerios, sobre el pueblo, sobre las congregaciones, sobre las familias. Por eso todo aquel que era autoridad dentro de las tribus de Israel eran hombres. Y todo aquel que entiende este mensaje y todo aquel que guarda los mandamientos de Yahweh, que guarda la circuncisión de corazón y de prepucio,
debe entender que si tiene niños a los 8 días, deben circuncidarlos, porque es un mandamiento de Yahweh. Podemos ver otro ejemplo, Josué, capítulo 5 en adelante. ¿Qué le dice Yahweh a Josué? Josué, antes que vayan a pelear contra sus enemigos, antes que vayan contra Jericó, contra Jai, contra tantas ciudades, manda a todo varón a circuncidarse. Dice que pararon en un lugar llamado Gilgal, que significa corte de piedra. Y Josué circuncidó a todo varón. ¿Quiénes eran ellos? La segunda generación que había salido claramente de Egipto, porque la primera generación ya había muerto en el desierto. Moisés ya había muerto, Aarón ya había muerto, y estaban muy cerca ya entrando a la tierra prometida, y Yahweh le dice, ve a todo varón y dile que deben circuncidarse, porque así serán bendecidos y tendrán claramente la batalla ganada. Por eso es importante la circuncisión. Si tú hombre, tú varón, eres un hombre llamado por Yahweh y eres un hombre llamado dentro del pueblo de Yahweh, Yahweh te está mandando a circuncidarte. Y si tú lo haces, vas a ser bendecido por Yahweh, porque estás cumpliendo un mandamiento. Porque claramente, cuando Yahweh le dice en Génesis 17 a Abraham, y esto será por señal perpetua entre todas las generaciones. ¿Qué generaciones? Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus y toda su descendencia. Y yo hace poco di una clase excelente de las 12 tribus de Israel en la escuela, donde explico claramente cómo se dispersaron las 12 tribus entre las naciones. Específicamente Efraín, cómo Efraín llegó a América. Cómo Efraín llegó a llenar todas las naciones que hoy en día existen. Entonces tenemos que entender y tenemos que estudiar y comprender lo que Yahweh nos enseña en su palabra. Podemos ver otro ejemplo, Éxodo 12, versículo 48. Éxodo 12, Yahweh determina el año nuevo bíblico del pueblo de Israel, no del pueblo judío, del pueblo de Israel, que es el primero de Abib, dentro del calendario hebreo. A los 14 días, claramente sería Pesaj, Pascua, la primera fiesta de Yahweh. Y cuando Yahweh manda a celebrar Pesaj, Pascua, dice claramente ahí, si alguien que no es parte del pueblo de Israel quiere celebrar la Pascua, debe circuncidarse todo varón de la casa. ¿Por qué? Porque la circuncisión en el hombre es señal de autoridad de Yahweh espiritual y de bendición de Yahweh. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todo aquel que era parte del pueblo de Israel en ese tiempo, o era un egipcio que quizás dejaba sus dioses, sus falsos dioses, y creía en el Dios de Israel, tenía que empezar a ser transformado y empezar a guardar los mandamientos de Yahweh. Y eran mandados a circuncidarse. Lo interesante es que en el pueblo egipcio también practicaban este tema de la circuncisión. Y esto también ya lo he hablado en la escuela. Pero ¿qué es lo que sucede? Todo aquel que quería ser parte, o alguien que venía de diferentes pueblos, o eran pueblos paganos, que adoraban a otros dioses, y si querían realmente ser parte del pueblo de Israel, reconocían que Yahweh era el Elohim de Israel, y querían guardar las fiestas, debían de circuncidarse. ¿Por qué? Porque es la señal del pacto de Yahweh con el pueblo de Israel. Ahora, ¿qué sucede? Muchos hermanos entienden mal este versículo, porque los que están en la restauración
para que guarden fiesta y que guarden Shabbat, muchos hermanos los mandan a circuncidar el prepucio. Y eso es un error, porque primero está la circuncisión del corazón. Porque estamos en el nuevo pacto. Primero está la circuncisión del corazón. Primero debemos ser transformados por dentro para luego guardar mandamientos. Si no saben qué, nos volvemos religiosos. Primero tenemos que ser transformados a través del Espíritu de Yahweh. Y a través del Espíritu de Yahweh comienza a ayudarnos a guardar los mandamientos correctamente. Entonces necesitamos entender quién es un circuncidado para Yahweh y quién es un incircunciso. Miren lo que dice Yahweh a través del profeta Ezequiel. Ezequiel 44:6. Ustedes, pueblo de Israel, ustedes son rebeldes. ¿Quién es alguien rebelde? Alguien que no quiere hacer caso. Dejaron que se metieran al pueblo incircuncisos en medio de entre las tribus, porque ellos eran incircuncisos de corazón, incircuncisos de la carne, porque ellos hicieron abominaciones delante de mí. Miren cómo Yahweh ve a los incircuncisos. ¿Quién es un incircunciso delante de Yahweh? Alguien que no ha aceptado a su hijo, nuevo pacto. ¿Y quién era antes un incircunciso del antiguo pacto? Antes que no guardaba los mandamientos de Yahweh. Todo aquel que no guardaba los mandamientos de Yahweh era un incircunciso. Para guardar los mandamientos de Yahweh, para ser parte del pueblo de Israel, tenía que circuncidarse. Entonces Yahweh está diciendo ahí, a través del profeta Ezequiel, las dos circuncisiones. Ni siquiera no es circuncidado de prepucio ni de corazón. ¿Y qué es eso para Yahweh? Abominación. ¿Qué es la abominación? Rechazo, maldición, pecado. Y uno dice, bueno, es el antiguo pacto, es el pueblo de Israel. Hoy en día pasa lo mismo. No podemos unirnos con un incircunciso. No podemos. Alguien que no es circuncidado de corazón y alguien que no es circuncidado de prepucio, ni guarda mandamientos de Yahweh. ¿Por qué? Porque es abominación para Yahweh. Es contaminación para el pueblo de Israel. Por eso David entendía muy bien este principio y esta verdad de Yahweh. ¿Quién es este incircunciso? ¿Quién es este pagano? ¿Quién es este inmundo que viene a provocar al ejército de Israel, al pueblo de Yahweh? Por eso todo aquel que es circuncidado por Yahweh en el corazón y en el prepucio tiene autoridad espiritual sobre el incircunciso. A Yahweh le importa claramente todo aquel que guarde sus mandamientos y tenga las dos circuncisiones. Por eso este mensaje es para todos, pero específicamente para los hombres. Si vos, mujer, estás casada con un hombre que no está circuncidado ni corazón ni prepucio, quiero decirte que hay maldición en tu casa. Porque esa persona no guarda mandamientos de Yahweh. Y cuando no guardamos mandamientos de Yahweh, no está la bendición de Yahweh. Y lamentablemente, estos en las iglesias cristianas ni las católicas no te lo enseñan. Porque esto es una verdad de Yahweh. Y vemos tantos ejemplos. Antes que Abraham se multiplicara y recibiera el hijo de la promesa, tuvo que ser circuncidado. Antes que Isaac tuviera a Rebeca y tuviera su familia, tuvo que ser circuncidado.
Aún Ismael, siendo el hijo de la carne, no de la promesa, de la carne, fue circuncidado. Jacob fue circuncidado. Esaú. Los hijos de Jacob. José. Todos fueron circuncidados. Moisés, Aarón, Josué, Caleb, la primera generación, la segunda generación. Si no circuncidaban, la segunda generación, si no se circuncidaban, no iban a entrar a la tierra prometida. No iban a recibir las promesas de Yahweh. Entonces, ¿qué significa la circuncisión? Una obediencia a Yahweh. Las dos. Porque eso es la circuncisión. Obedecer a Yahweh. Podemos ver otro ejemplo. La vida de Sansón, un hombre fuerte, un hombre atractivo, donde las mujeres se derretían delante de él. Hasta que encontró una que encontró su debilidad, su poder. Jueces 14 en adelante. Miren lo que sucedió. Sansón tenía problemas porque era mujeriego. Pero aún así, Yahweh le permitía estar con varias mujeres dentro del pueblo de Israel, pero no fuera del pueblo de Israel. Él le dijo, si quieres tomar mujer, toma dentro del pueblo de Israel. No te mezcles con otras mujeres, porque son mujeres paganas, porque están contaminadas, porque adoran a otros dioses. Y los padres le dijeron, no hay mujeres dentro del pueblo de Israel en cual puedas estar. ¿Por qué vas a tomar otras mujeres? ¿Por qué vas a tomar mujeres del pueblo de los filisteos, que es un pueblo incircunciso? Porque Sansón podía haber tomado, porque le era permitido tomar una o varias mujeres dentro del pueblo de Israel. Siendo él circuncidado, siendo él apartado, porque era nazareo, era especial apartado para Yahweh, porque había muchas cosas que él no podía hacer. Él sabía que tomar mujeres paganas estaba pecando delante de Yahweh. Y así hasta que encontró a Dalila, y así terminó. ¿Por qué? Porque le sacaron los ojos los filisteos de señal de consecuencia de pecado. Porque él vio a Dalila y se enamoró, entre comillas. Y así terminó. Pero claramente los padres le decían, ¿qué vas a ir a tomar mujeres paganas de los filisteos si son enemigos incircuncisos para el pueblo de Israel, para Yahweh? Por eso Yahweh hace una gran diferencia. ¿Quiénes son los circuncidados para él y quiénes no? Y hoy está vigente los dos pactos, no uno, los dos, en el hombre, tanto del corazón como el prepucio. Entonces, circuncidarse del corazón es comenzar a guardar mandamientos. Mandamientos vigentes que son 7, más los 10 mandamientos. Es decir, que si nosotros, hombres, varones, circuncidamos nuestro prepucio, es como guardar día de reposo, es como guardar alimento, es como guardar las fiestas. Porque es parte de los mandamientos. Y la circuncisión del prepucio es señal del pacto que Yahweh hizo desde Abraham, su descendencia, por todas las generaciones, por siempre. Entonces, ¿qué significa la circuncisión? La palabra circuncisión viene de corte, de apartar, de separar. Representa también de ser escogido, apartado, puro. Ahora, ¿qué significa la incircuncisión? Significa algo inmundo, sucio, pagano, algo abominable delante de Yahweh.
Escúchame bien lo que te voy a decir. Todo aquel que es incircunciso delante de Yahweh no es parte del pueblo de Yahweh y es enemigo de Yahweh y enemigo de Israel. Todo aquel que no es en sí incircunciso, que no es circuncidado ni de corazón ni de prepucio, es enemigo de Yahweh y enemigo del pueblo de Israel. ¿Qué dijo el Mesías? Si me aman, guarden mis mandamientos, porque los mandamientos míos son los mandamientos del Padre. Todo aquel que dice, yo amo a Yahweh, yo amo a su Hijo, amo al Espíritu de santidad, pero no guarda mandamientos, es mentiroso, dice Juan. Por eso David, el rey David, era un salmista, era un guerrero, era un adorador. Él entendía muy bien quiénes son estos que vienen acá a avasallar. En los salmos podemos ver cuando habla de los pueblos enemigos de Israel, los incircuncisos. Por eso podemos ver el libro de los jueces. Tantos jueces peleando con enemigos del pueblo de Israel. ¿Quiénes son estos incircuncisos? Miren lo que dice el profeta Isaías 52:1. Despierta, despierta Israel, despierta pueblo de Israel, porque el incircunciso y el inmundo no volverá a entrar a tu lugar, a tu tierra. Podemos ver otro ejemplo. Jeremías 9:25. Todos los pueblos que habitan en el desierto, que están en contra de Israel, son naciones incircuncisas. Sucias, paganas, rebeldes, abominables delante de Yahweh. Jericó era una ciudad incircuncisa. Solo Rahab y su familia se arrepintieron y fueron salvos y creyeron en el Dios de Israel. Entonces tenemos que entender quién es el incircunciso y tenemos que entender quién es un circuncidado. Hay dos grandes diferencias. Todo aquel que viene a Yahweh, todo varón que es llamado por Yahweh debe hacer las dos circuncisiones. Miren lo que dice Pablo en 1 Corintios 7:18. Porque muchas personas entienden mal las escrituras. Y este versículo es uno de ellos. ¿Fue llamado a alguno de ustedes circuncidado? Miren lo que está diciendo Pablo. ¿Fue llamado a alguno de ustedes siendo ya circuncidado? Es decir, antes que Yahweh te llame, ya tendrías que estar circuncidado. Eso es lo que está diciendo. ¿Fue llamado a alguno ya circuncidado? La circuncisión no tiene valor, sino guardar los mandamientos de Yahweh. ¿Ven cómo es al revés? Para guardar los mandamientos de Yahweh, primero hay que ser circuncidados de corazón. Tenemos que ser transformados, volver a nacer. ¿De qué me sirve circuncidarme de prepucio si no guardo mandamientos? No es válido delante de Yahweh. Por eso dice Pablo, Romanos 2:25, ya llegaremos a la escuela el próximo año. Excelente libro de Romanos para estudiarlo y comprenderlo. La circuncisión tiene valor si guarda los mandamientos de Yahweh. Lo está diciendo Pablo. Si guarda la Torá de Yahweh. La circuncisión, ¿cuál? Las dos. La de prepucio y la de corazón. La circuncisión tiene valor si guardas la Torá de Yahweh. Si no guardas la Torá de Yahweh, tu circuncisión se vuelve sin valor delante de Yahweh. Y esto está diciendo Pablo.
Si el incircunciso comienza a guardar los mandamientos de Yahweh, ¿no se considerará que está circuncidado? Miren lo que dice Pablo. ¿De qué circuncisión está hablando? Si viene un incircunciso, alguien de pecado, de oscuridad, alguien que viene del paganismo, de la idolatría, que quiere aceptar al Dios de Israel, al Creador de los cielos y la tierra, aceptar a su Hijo, creer, se arrepiente de sus pecados y comienza a guardar los mandamientos, ¿acaso no se considera la circuncisión en él? ¿Qué circuncisión? La del corazón. Porque el que dice yo creo en Yahweh, creo en su Hijo, creo en su sacrificio, quiero tener una intimidad con Él, quiero ser un hijo de Él, una hija, entonces ahí es donde uno recibe el Espíritu de Yahweh, vuelve a nacer, su corazón es transformado, la circuncisión espiritual comienza, la vida espiritual comienza, entonces ahí comienza la circuncisión del corazón. Entonces después viene el proceso de ser circuncidado de prepucio. Por eso Pablo dice, si el incircunciso comienza a guardar los mandamientos, ¿no será considerado circuncidado? Circuncidado en el corazón y circuncidado en el prepucio. Hechos 7:51 dice, ustedes son duros de cerviz. Cervical, cerviz. Incircuncisos de corazón. No han nacido de nuevo, son religiosos. Resisten siempre al Ruach de Yahweh. Como hicieron los padres anteriores, así hacen ustedes. Y miren lo que dice Pablo. Romanos 3:29. Yahweh es el Elohe de los judíos solamente, o de los gentiles también. Miren lo que dice la Reina Valera. Romanos 3:29. Yahweh es el Dios de los judíos solamente o de los gentiles también. Cuando habla de gentiles, ¿a qué se está refiriendo? ¿A los paganos? No, a Efraín. Porque Efraín se fue entre las naciones, entre los gentiles, entre los paganos. Pero Efraín no son los gentiles. Yahweh es el Elohe, el Dios de los judíos, solamente Judá, casa de Judá, o de los gentiles, de los que son parte de Efraín. Él justifica por medio de la fe a los judíos y a los que son parte de la otra casa, que en la traducción española dice gentiles, pero en realidad es Efraín. También justifica a los circuncidados y a los que no son circuncidados. ¿Por qué está diciendo esto Pablo? Porque él está hablando en un contexto de restauración de las dos casas. Porque la mayoría de los judíos estaban circuncidados, pero Efraín, que eran descendientes de las 10 tribus que estaban entre las naciones, no estaban circuncidados. Entonces él justifica por la fe en quién, en su Hijo, en su sacrificio, a los que están circuncidados y a los que no. Para que los que no están circuncidados, ¿de qué? Del corazón y del prepucio, vengan a la restauración y hagan lo correcto. Por eso dice Gálatas 5:6, dice Pablo, la circuncisión y la incircuncisión es algo importante. Pero lo más importante es la fe en el Mesías. ¿De qué está hablando Pablo? Lo más importante es que creas en el Mesías, que murió por vos, que dio su vida, que lo aceptes por medio de la fe, que recibas el Espíritu de Yahweh, que vuelvas a nacer. Entonces ahí serás transformado. Ahí tu circuncisión de corazón ocurrirá. Entonces ahí sí podrás guardar mandamientos.
Entonces, cuando hablamos de la circuncisión, Pablo mismo dice, tuve que mandar a Timoteo a circuncidarse. ¿Pero por qué? Por estos judíos ortodoxos, por estos judíos religiosos, que para entrar a la sinagoga tenías que estar circuncidado. Porque primero está la del corazón, luego viene la demás. Entonces, es importante entender quién es una persona incircuncisa delante de Yahweh y quién es una persona circuncidada delante de Yahweh. Entonces, ¿quién es alguien incircunciso delante de Yahweh? Todo aquel que no tiene rúa de Yahweh. Todo aquel que no tiene rúa de Yahweh no tiene la circuncisión de corazón ni la de prepucio. Por eso, un incircunciso es un extraño para Yahweh. Es alguien pagano, alguien que está en pecado. Y que para poder acercarse a Yahweh debe arrepentirse de sus pecados, aceptarlo a Él, aceptar a su Hijo y aceptar a su Espíritu. Por eso tenemos que entender este mensaje sobre la circuncisión. La circuncisión de corazón es una decisión por medio de la fe. Y la circuncisión del prepucio es una decisión por medio de guardar mandamientos de Yahweh. Y es algo muy importante lo que voy a decir ahora para cerrar el mensaje. Entender cuando Yahweh le dice en Génesis 17 a Abraham, esta es la señal del pacto que hago entre vos y tu descendencia. ¿Somos descendientes de Abraham? ¿Todos los hombres que son parte del pueblo de Yahweh? Sí, por medio de la fe. No por linaje de sangre, por medio de la fe. Porque Abraham fue el padre de la fe, fue el generador de la fe, porque él fue probado a lo máximo entregando a su hijo en obediencia a Yahweh. Por eso a través de Abraham, Isaac y Jacob, las 12 tribus y las descendencias son parte del pueblo de Israel. Todo aquel que no es circuncidado de corazón ni de prepucio no puede estar dentro de los dos pactos. No puede. Alguien que no es circuncidado de corazón no puede guardar Shabbat, fiestas, alimentos, señal del pacto del prepucio, entre otros. No lo puede hacer. Porque es un pagano, es un gentil, es alguien fuera del pueblo de Israel. La única manera de ser parte de los dos pactos es creer en el Mashiach por medio de la fe, porque la salvación es por fe, no por gracia, no por obra, sino por gracia, pero también es volver a nacer, es decir, recibir el Rúa de santidad. Es automático. Si yo creo en el Mesías, en lo que Él hizo por mí, yo creo en el Padre, yo creo en el Mesías, de lo que Él derramó su sangre por mí, automáticamente por medio de la fe uno recibe al Espíritu de Santidad. Entonces uno comienza a nacer en una vida espiritual, en una relación con Él. Y ahí uno es circuncidado de corazón, porque comenzamos a dar frutos espirituales. La fe sin obra es muerta, obras espirituales. Y ahí es donde nosotros entramos en los dos pactos. El pacto con Abraham, por medio de la fe, y el pacto en el Mashiach, por medio de la fe. Por eso Proverbios 4:14 dice, Salomón, no sigas el camino de los malos, no trates de hacer lo que ellos hacen, aléjate del mal, no te acerques a ellos,
porque ellos son inmundos. ¿Quién es algo inmundo, algo sucio, algo abominable? Es alguien que es incircunciso, alguien que no está dentro de los pactos, alguien que no está dentro del pueblo de Yahweh. Y esto es duro lo que estoy diciendo, pero es la verdad. Es la verdad. Por eso necesitamos comprender bien las Escrituras. Por eso yo, desde el principio de este año, durante 3 meses, invité a mucha gente a que sea parte de la escuela. Porque en la escuela aprendemos las Escrituras correctamente. No de este año, sino también de otros años. ¿Por qué? Porque cuando nosotros comprendemos realmente la Biblia, las Escrituras, la Torá de Yahweh, ahí entendemos realmente la verdad de Yahweh. Y nos damos cuenta que la mayoría de las iglesias y de las denominaciones y de los pastores predican la Biblia errada. Por eso podemos hoy, a través de este mensaje, entender por qué David dijo claramente: ¿quién es este incircunciso que viene acá? No me importa si mide más de 3 metros, si es fuerte, si es grandote, no me importa, porque Yahweh está conmigo, porque Ruach está conmigo, porque el Espíritu de Santidad está conmigo, porque la unción de Yahweh está conmigo, la autoridad de Yahweh está conmigo. Y la gran pregunta es: ¿quién fue que le tiró esa piedra a Goliat y le clavó en la frente de su cabeza? ¿Fue David o fue el Ruach de Yahweh? Un niño de tan poca edad, ¿cómo puede ser que tire una piedra en una onda a un hombre gigante, una bestia, un gigante guerrero, quede clavada en el cráneo? Ese es el poder del Espíritu de Yahweh. Es la unción. Y así fue como lo venció y le cortó la cabeza. ¿Qué quiero decirles con esto para terminar este mensaje? Yahweh te está pidiendo a vos, varón, que seas circuncidado de corazón y de prepucio. Porque si tú lo haces, la bendición de Yahweh va a estar sobre tu vida. Si nosotros hacemos eso, la bendición de Yahweh va a estar sobre nuestra vida. Y vamos a tener autoridad sobre los incircuncisos. Y en el caso de las mujeres lo mismo. Todo aquel que es parte del pueblo de Israel tiene autoridad espiritual sobre los incircuncisos espirituales. Sobre esas personas que no conocen a Yahweh. Sobre esas personas que están en sí, en pecado, en maldad. Y la pregunta es: ¿y cómo puede ser que Yahweh hace diferencia? Claro que hace diferencia, porque Él determinó un pueblo totalmente diferente, una nación totalmente diferente, una constitución, unos mandamientos, unas leyes, preceptos totalmente diferentes a los demás pueblos, a las demás naciones. Por eso nosotros tenemos que aprender a entender quién es Yahweh, quiénes sus palabras, su Torah, sus instrucciones y cuál es nuestra función como parte del pueblo de Israel. Por eso dice la Escritura, dice Pablo, que Yahshua, el Mesías, puso por cabeza ¿a quién? A su novia, no a la iglesia, a su novia. Porque iglesia es un término mal traducido. La novia. ¿Quiénes son la novia? ¿Quién es la novia? Las 12 tribus de Israel, que se han dispersado y que la novia es espiritual, que está entre las naciones. Entonces damos gracias a Yahweh por este mensaje, bendecimos su nombre y que el Padre te haya dado luz, entendimiento a través de su Espíritu, poder entender quién es un circuncidado para Yahweh y quién es un incircunciso. No te preocupes por lo que hacen los incircuncisos, si prosperan, si les va bien haciendo malas cosas. Preocúpate en ser obediente a Yahweh. Preocúpate en vivir en santidad. Preocúpate de ser luz. Preocúpate de guardar mandamientos.
Y esa obediencia que hagas, en algún momento dará fruto y la bendición de Yahweh vendrá. Y cuando venga la bendición de Yahweh, Yahweh te levantará mucho más alto que esos incircuncisos. Así que damos gracias al Padre por este mensaje. Bendecimos su nombre. Compartan este mensaje. Un mensaje especial, un mensaje profundo, un mensaje de exhortación, un mensaje fuerte. Y espero que todos los hombres que son llamados por Yahweh despierten y entiendan este mensaje. Porque es un mensaje que todo aquel que es parte del pueblo de Yahweh, todo hombre tiene que entender y obedecer. Amén. Así que buen reposo para todos. Shabbat Shalom para todos. Damos gracias a Yahweh por este mensaje. Seguimos adelante en la cena antigua. Seguimos adelante siendo luz en medio de tinieblas. Se está acercando ya tiempos diferentes sobre el ministerio de cena antigua. Vienen cambios. Yahweh es bueno y el Padre tiene preparado muchas cosas. Así que debemos de prepararnos para lo que viene a la tierra. Debemos prepararnos de antemano. Es importante que busques de Yahweh, que busques y puedas escuchar su voz, porque es tiempo de prepararnos. Es tiempo de prepararnos para lo que viene. El año que viene va a ser un año de cambios. Por eso, más allá de que nosotros no podemos regirnos en un calendario solar, estamos en un calendario hebreo, porque es el calendario que Yahweh determinó, pero tenemos que entender que este sistema se basa bajo un calendario solar, que significa el calendario de Nimrod. Entonces, tenemos que entender que el próximo año es un año de cambios. Por eso debemos de prepararnos para lo que viene a la tierra. Amén. Así que seguimos adelante. Que tengan un buen Shabbat, un buen comienzo de semana. La semana que viene estaremos con nuevos mensajes. Los martes, los viernes, como siempre. Y vamos a tener el cierre de la Escuela del Ministerio La Cena Antigua 2023. La verdad te hará libre. Damos gracias a Yahweh por la escuela. 30 clases que han sido de gran bendición. Y han participado casi 80 alumnos en la escuela. Y damos gracias a Yahweh por eso también. Porque sé que ha sido de mucha bendición para ellos. Vamos a estar con el cierre. Y en diciembre comenzamos una nueva serie de estudios sobre vivir mejor. Vamos a tener todos los jueves durante varios meses mensajes que te van a ayudar a tener una vida más sana, a cuidarte, a comer más sano y poder cuidar el cuerpo que Yahweh nos dio, la vida que Yahweh nos dio. Así que no te lo pierdas, seguiremos adelante. Y en mayo del próximo año 2024 va a comenzar la nueva escuela sobre el nuevo pacto, donde va a ser también de gran bendición. Así que seguimos adelante. Recuerden siempre que este ministerio se mantiene y es sustentado a través de las oraciones y a través de las ofrendas. Este ministerio no pide diezmo, pide ofrendas. ¿Por qué? Porque a través de la ofrenda podemos sustentar los gastos, podemos en sí utilizarlo para viajes o para alimentos o para las cosas que uno necesite para seguir adelante con el ministerio. Así que si el Padre te pone en el corazón hacerlo, bienvenido sea, sabiendo que Yahweh te va a bendecir, porque esta es tierra fértil, tierra de Yahweh, tierra de bendición. Amén. Así que bendiciones para todos y nos vemos la próxima semana, si el Padre lo permite, en otros mensajes. Shalom.